Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de cuarto y quinto de secundaria? Bueno, un gusto saludarlos nuevamente por este medio. Y bueno, ¿no? También agradeciendo a la institución que nos dio una semana más a los profesores para poder terminar con nuestros temas que teníamos previstos desde un primer momento, ¿no? Pensamos que la semana pasada ya iba a ser la última clase y luego esta semana ya arrancar con los exámenes finales, pero menos mal se nos dio una semana más para poder terminar según lo que teníamos planeado. ¿Ya chicos? De todas maneras, te hago recordar que este último tema va a entrar para el examen final sí o sí. Es un tema de historia universal, claro está. Eh, Te recomiendo que estés al día porque ya la siguiente semana, justo en plena semana de exámenes, que es la semana donde nosotros vamos a estar completando notas, ¿no? Te recomiendo que ya tu cuaderno esté al día, ¿no? Esta clase también obviamente tiene que estar en tu cuaderno para poder revisarte. Otra cosa más que me olvidaba, aquellos chicos que de repente por ahí no han expuesto, ojo, este lunes por favor, tienen que hacerlo. Aquellos que ya tienen temas de exposición, tienen que hacerlo este lunes. Aquellos que no tienen tema, de igual forma, tienen que decirme este lunes. ¿Sí? En esta última clase en vivo tienen que decirme, tienen que ser los primeros en entrar a clase y hablarme sobre eso, porque si no, van a tener problemas al momento de sacar las notas de promedio. ¿Ya chicos? Así que a ponerse las pilas, ya estamos en la recta final, ya estamos en los últimos días para poder despedir este año escolar. ¿Ya chicos? Bueno, el tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy en estos minutos es acerca de las revoluciones industriales y a este tema yo quería llegar. Nosotros, si bien es cierto, habíamos estudiado otros temas ya como la Revolución Francesa, que por cierto es muy importante para la historia, pero no podíamos dejar ir este tema de trascendental importancia, ¿no? Como el de las revoluciones industriales, la época de las máquinas, la tecnología, los inventos. Claro, algo que para las sociedades iba a marcar, chicos, el inicio de todo un progreso que de todas maneras marcaría, ¿no? Marcaría en la vida de muchas poblaciones. Claro, un progreso tecnológico que se enfocaba bastante en la producción. Hay que recordar, si bien es cierto que los grupos dominantes de cada país, en este caso las burguesías, estaban impulsando la ciencia, recuerdas tú ya desde siglos atrás, con el humanismo, ¿no? La Revolución Francesa y todo ello. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué la ciencia? Sí, pues porque con la ciencia se hace la tecnología. Con la tecnología hay mayor producción. Y si hay mayor producción, obviamente mayores ganancias y eso es lo que se quiere. ¿Ya, chicos? Es por eso que las máquinas fue un invento importante para la humanidad, porque a partir de ahí, imagínate, hasta ahora todavía seguimos teniendo grandes avances en la tecnología, no solamente pues en las industrias, sino también en las telecomunicaciones, ¿no? En el caso de los celulares, ¿no? Internet, ¿no? En fin, un montón de industrias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las revoluciones industriales que fueron principalmente dos. Claro, ¿no? Primera revolución industrial y obviamente una segunda, ¿no? Obviamente ambas en diferentes siglos. Entonces, el día de hoy vamos a ver cuál es la importancia, por qué se dieron y sobre todo cuáles fueron esos inventos. ¿Ya, chicos? A ver. Bien, primera revolución industrial siglo XVIII, ¿no? Años 1700, claro está. ¿En qué consistió? Fue un proceso económico, social y tecnológico, sobre todo eso tecnológico, que se desarrolló en Europa. Ya chicos, producto del capitalismo, que significaba una inversión de capitales hecha por la burguesía, ¿no? Ya sea en la ciencia, ¿no? En la investigación. ¿Recuerdas cuando hablábamos del humanismo, de la ilustración de repente? Claro, ¿no? Entonces, ahí se aprecia bastante el conocimiento. Por eso que el conocimiento, la educación, la ciencia es lo que siempre va a llevar a un país al progreso, pues. Es lo que tenemos que pensar desde ahora, ¿ya? Y por eso, debido a que esta revolución industrial tiene que ver bastante con las máquinas, el maquinismo es donde se inicia en esta época, podemos hablar también que es la era del maquinismo, ¿ya? Relacionado con la revolución industrial. Si a ti te hablan de revolución industrial, rápidamente, ya, tiene que ser inventos, tecnología, máquinas, ¿ya? Y con eso se eleva la producción, que eso es lo que se quiere. Y ya luego la segunda revolución industrial ya son más que todo inventos de todo tipo, ¿no? Cámara fotográfica, la avioneta, ¿no? Los automóviles, la dinamita, los perfumes, ¿no? En fin, un montón de cosas que se van inventando. ¿Ya, chicos? Bien. Para la clase en vivo, yo te voy a preguntar, ¿qué es el capitalismo?
¿Qué es la burguesía? Que eso sí lo saben de por sí, ya a estas alturas todos saben qué es la burguesía, chicos de cuarto y quinto de secundaria. Y también a quién se benefició con esta revolución tecnológica, ¿no? ¿Qué es el capitalismo? Ustedes saben que nosotros hasta ahora seguimos en el capitalismo, ¿no? Es un sistema económico y social que está en todo el mundo, ¿no? Entonces, hay gente que tiene empresas, tiene dinero, ¿no? Invierte, tiene capitales y hay otras personas que se dedican solamente a trabajar, obviamente por un pago, por un salario. Entonces, básicamente esa es la relación que existe en todo el mundo. Eso es el capitalismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la burguesía? Ya lo saben ustedes. ¿A quién se benefició con esta revolución? ¿A los obreros? No, ¿verdad? A las burguesías de muchos países, chicos, sobre todo de los países europeos potencia. Ahí está. ¿Por qué ocurrió esta revolución industrial? Hubo una revolución agrícola, ¿no? Hubieron nuevas técnicas para incrementar los cultivos en la tierra, sobre todo, por ejemplo, ¿qué cosa? Algodón, bastante algodón, ¿no? ¿Y eso por qué, profesor? Ah, bueno, te comentaré que había un crecimiento de la población europea. Si hay más gente, necesita más alimento. Si necesitan más alimento también, aparte, esa mayor cantidad de población necesita vestimenta, ropa. Y obviamente, pues, el algodón es algo importante, ¿no? Y bueno, los cultivos también para que puedan comer de repente las ovejas y así sacar de repente lana también para hacer ropa. Entonces, la revolución agrícola, chicos, fue algo importante y que fue, digamos que, el impulsor de esta revolución industrial. ¿Ya? Entonces, crecimiento demográfico también aumentaba la gente, ¿no? Y bueno, por último, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sin estos elementos no se podía hacer nada. Claro, de repente, así como acá en el Perú, tenemos un montón de recursos naturales, materias primas, tenemos de todo, somos un país privilegiado. ¿Qué nos falta? Tecnología. A veces el peruano, hasta a veces el reloj más sencillo lo tenemos que estar comprando desde otro país. A veces nuestros estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de Ingeniería, a veces por hacer un robot, especie de juguetito, ya se alegran, ¿no? Para ellos en otros países hay chicos, ¿no? Que están haciendo celulares, ¿no? Y todo eso. Entonces, eh, eso es lo que tiene que reforzarse ahora en nuestro país, la educación, ¿no? La tecnología, la ciencia. Es por eso que es importante. Algunos dicen, no, la matemática es aburrida, no, que no sirve para nada. Oye, y el celular que tienes ahí, tu smartphone, es producto de la matemática. La computadora, tus juegos ahí de Minecraft, de Counter-Strike, de Call of Duty, todo eso es matemática. Todo eso es ciencia. ¿Mm? Claro, las medicinas, los remedios para diferentes enfermedades, todo eso es ciencia, química, física, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, las ciencias y matemáticas, física, química, todo eso sirve, ¿no? Profesor, y falta una ciencia que sepa gestionar todos los recursos que tenemos en nuestra población, en nuestra región, en nuestro país. Para eso está la economía, pues, ¿no? Para eso está la economía, ¿m? Que es otra ciencia más. Y en fin, todo así se va relacionando, ¿no? Todo se va relacionando. Características de la primera revolución industrial. Ojo, se desarrolla la industria textil, es decir, telas. ¿Por qué? Para hacer ropa, pues. Se emplea la máquina a vapor, ¿no? Es decir, los motores que funcionan a vapor. Y para que haya vapor, ¿qué tiene que haber? Algunas fuentes de energía, ¿verdad? Claro. En esa época, por si acaso, primera revolución industrial, no hay petróleo, gasolina, no, no hay. A puro carbón, todo era puro carbón. ¿Sí? Vapor y carbón eran los elementos principales, ¿no? Fuentes de energía de esta época, de esta primera revolución industrial. Y por otro lado, se aumenta pues la explotación a los obreros también, claro, a los que se les llama el proletariado. El proletariado es un término que lo puso pues un político ideólogo de Europa, Carlos Marx, y con esto denomina al conjunto de trabajadores, ¿no? Que son explotados. Obviamente en esa época, pues, se habla de explotación, ¿no? Al sobretrabajo, porque son demasiadas horas. El que menos trabajaba en esa época, 10 horas, 12 horas trabajando. No había descanso dominical, que profesor, que una siestita, ¿no? Que voy a descansar los domingos, ¿no? No había nada de eso. Que si me accidento, la empresa me paga mis gastos, no, no había nada de eso.
Entonces, poco a poco los obreros iban luchando por, digamos, cobrar esos derechos, ¿no? Porque se cumplan esos derechos y eso era parte de las mejores condiciones laborales. ¿Ves? Entonces, así se caracterizaba la primera revolución industrial. Y aparte los inventos de la época, que no fueron muchos, ahí está el telar, por ejemplo, el telar, como estás viendo ahí, sobre todo era pues una tejedora mecánica, ¿no? Con eso se hacía tela, por eso el telar. Luego está la locomotora a vapor, que es como un ferrocarril, pero que transporta cosas, ¿no? Una locomotora. Y luego el barco a vapor, ¿no? El grito de la moda de la época, casi para finalizar los años 1700. Y bueno, ¿no? Cuando aquí se estaba dando el gobierno de Ramón Castilla en la era del guano, justo Ramón Castilla compra estas cosas, ¿no? Claro, barco a vapor, ¿no? Ferrocarril a vapor, eso compra Ramón Castilla. El primero en Sudamérica en comprar eso. Luego se malogró, claro está, pero fue el primero en comprarlos. Esos son los inventos de la primera revolución industrial. Bueno, consecuencias por ahí, consecuencia, bueno, se consolida el capitalismo como sistema económico mundial con esta primera revolución industrial. El proletariado, así como hay burguesía, que es una clase social que tiene muchos medios económicos, surge la otra fuerza que se dedica a trabajar, ¿no? Claro, y ese viene a ser el proletariado. Profesor, ¿qué es el proletariado? La clase obrera, los obreros de todo el mundo. Ellos pertenecen al proletariado. ¿Te das cuenta? Y ellos son los que luchan a través, con el pasar de los años, ¿no? Por mejores condiciones laborales. No ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil conseguir un día de descanso, conseguir de repente un seguro de salud, ¿no? Conseguir de repente por ahí, pues, los famosos CTS, ¿no? Y todo ello, no ha sido nada fácil. Todo ha sido producto de las luchas, ¿verdad? De estos obreros. Han hecho huelgas, protestas, paros, ¿no? Entre otras cosas. Por otro lado, había despidos masivos. ¿Por qué? Porque habían fábricas que comenzaban a reemplazar a las máquinas por los trabajadores. Es decir, botaban a los trabajadores y ponían pues en su lugar a máquinas a producir. Si habían tejedores, por ejemplo, habían sastres, no, mejor los sacaban a ellos y ponían una máquina. Profesor, ¿y por qué? Sí, pues porque una máquina no va a reclamar. Una máquina no se va a enfermar. Una máquina pues no te va a pedir descanso. ¿Me dejo entender? Entonces, es por ello que comenzaban a despedir a muchos obreros. Crecía el desempleo bastante, por cierto, crecía bastante el desempleo, hasta que en ese contexto de desempleo se crea o surge, podríamos decir, el movimiento ludita. ¿Sí? El movimiento ludita era una organización de obreros que iban a las fábricas, allá en Europa obviamente, y iban ¿a qué? A destruir las máquinas, ¿no? Destruían las máquinas, así como ves en la imagen, lo destruían. Profesor, ¿y por qué? ¿Qué culpa tienen las máquinas? Es que los obreros pensaban que justamente que fueron esas máquinas que por culpa de ellas se quedaron sin trabajo. Entonces, ellos, los trabajadores, no lo veían con buenos ojos a estas máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque perdían su trabajo, pues se quedaban sin salario, no había con qué alimentar a sus familias. ¿Sí? Entonces, estas revoluciones industriales de todas maneras fácil no fueron fáciles, ¿ya? Fue todo un proceso de adaptación, ¿ya chicos? Bien. Y bueno, segunda revolución industrial, siglo XIX, ¿verdad? Primera revolución era siglo XVIII, aquí es siglo XIX. ¿En qué consistió? Bueno, podríamos decir que fue la segunda fase de las revoluciones industriales, ¿sí? A mediados del siglo XIX. Y bueno, tuvo desarrollos en países como Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos, principalmente. En cambio, en la primera revolución industrial se tuvo como núcleo, ¿qué país? Inglaterra. En la primera revolución industrial. En cambio, aquí en la segunda, mira, varios países más, incluyendo Estados Unidos. Aquí sí se puede decir que hubo un desarrollo de la industria eléctrica, química y automotriz. Aquí sí se empezó a utilizar, por ejemplo, ¿qué cosa? El petróleo, la energía eléctrica, aquí sí como fuentes de electricidad. En cambio, en la primera revolución industrial, y si quieres lo anotas para que no te olvides, se usaba ¿qué cosa? El vapor y el carbón como fuentes de energía. En cambio aquí, petróleo y electricidad. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué inventos se hicieron, no? Ahí está el motor que hoy en día conocemos que funciona con petróleo para los automóviles.
Y hablando de automóviles, mira, ¿no? Ahí hay justamente un ejemplo de los primeros automóviles que existieron funcionando a petróleo. También se creó la avioneta, ¿no? Las bombillas eléctricas. Profe, ¿qué es una bombilla eléctrica? Los focos. Los focos que van, claro, esas son bombillas eléctricas. Medicamentos, diferentes medicamentos, ¿no? Que se iban creando también en esta época, los perfumes, la fotografía, por ejemplo, con los hermanos Kodak. Yo cuando era niño veía siempre en las tiendas donde revelaban fotografías y decía Kodak. ¿Por qué será Kodak? Decía, Kodak es el apellido de los inventores, ¿ya? Luego también por ahí pues se creó la dinamita por Alfred Nobel, ¿no? Y en fin, así hubo un montón de inventos. Esta fue la época de los verdaderos inventos, de los reales inventos, se podría decir. ¿Ya, chicos? Bien. Y bueno, fin por fin, ¿no? Fin por fin. Ya con esto nosotros estamos ya finalizando nuestros temas ahora sí. Con esto ya concluimos nuestro temario. Y bueno, solamente chicos de tarea les dejo qué cosa, estudiar. Estudien para sus exámenes finales y ojo, también pónganse al día en el cuaderno que voy a revisar. Ya chicos, voy a revisar en la semana que viene, en la semana de exámenes, ahí voy a estar haciendo la revisión de cuadernos. Así que no se olviden de ponerse al día, copien. Ya chicos, copien a su cuaderno las clases, ¿ya? Entonces nos vemos el día lunes en la clase en vivo, chicos, ¿ya? Cuídense bastante, un abrazo. No se olviden, aquellos que tienen que exponer, por favor, y si no tienes tema, te falta nota, entra rapidito a las clases en vivo y dime, profesor, me falta un tema, ¿ya? Cosa que te doy un tema y al menos vas a tener una nota para la última semana que tenemos, ¿no? De labores, que es la semana de exámenes. ¿Ya, chicos? Bien, cuídense bastante, nos vemos el día lunes, chao.